Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y hoy vamos a estar, 48 minutos de las 9. Tenemos contacto ya con Mako, María Corina Roldán. Vamos a conocer a los candidatos de las elecciones presidenciales en Chile, porque ella está en Chile de este año, y si habrá una segunda vuelta que podría ser inevitable o no necesaria. Vamos a consultar con Mako, la querida Mako, que es de nacionalidad venezolana, ella muy orgullosa, íntima amiga de Maduro. Si fuera porque quien tiene la tasa de impuestos más baja atrajera toda la inversión mundial, Paraguay sería un país multimillonario. Lanzó Janet Jara, candidata de Boric allá en Chile, ante un auditorio empresarial, dejando en claro su postura crítica contra los modelos propuestos por sus contrincantes que priorizan bajos tributos. No sé si priorizan bajos instintos, pero bajos tributos sí. Bueno, querida Mako, ¿cómo te va? Buen día, felicidades, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, querido Bruno? Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar por aquí. Igualmente, María Corina Roldán, periodista de investigación, muy buena, muy buena. Bueno, ¿cómo está Chile? ¿Cómo está pasando Chile ahora de cara a las elecciones presidenciales? A ver, vamos a arrancar por ahí, ¿te parece? Sí, claro que sí. Mira, Chile ya está bastante electoral. Hoy 17 de septiembre, inicia la campaña formalmente. Este país tiene una particularidad que cuando hay elecciones, a diferencia de otros países como por ejemplo México, hasta que no inicia la campaña electoral formalmente, no se puede propiamente hacer campaña. Ese es el caso de México, pero en Chile sí, lo que tienes que evitar es decir ciertas frases o invitar propiamente al voto, pero sí puedes hacer campaña. Entonces, claramente en Chile ya tenemos un rato bastante largo en campaña, debo decir, porque ya desde más o menos estas fechas del año pasado ya habían personas que habían manifestado su deseo de ser candidatos y que ya efectivamente habían iniciado propiamente una campaña electoral, como fue el caso de Evelyn Matei y de José Antonio Kast. Ahora, en este momento, en cuanto a los candidatos que quedaron para la campaña presidencial específicamente, porque recordemos que en este caso no solo se van a elegir presidentes, sino que también se van a elegir senadores y diputados, o sea, también son parlamentarios. En este caso ya están oficializados al menos 8 o 9 candidatos, porque inicialmente había para la precampaña un listado de al menos 50 candidatos para la presidencia, que era una locura. Pero bueno, la izquierda hizo primarias, además aquí tienen un proceso en donde hay mucho candidato independiente, eso es muy común en Chile, y los candidatos independientes tienen que hacer un proceso de recolección de firmas. De esos que pasaron por el proceso de recolección de firmas, nada más quedaron 3. Y el primer debate presidencial se avisoró la semana pasada. Entre los fuertes está José Antonio Kast, que es del Partido Republicano, es considerado de derecha. De derecha, unos lo llaman de ultraderecha, otros de derecha simplemente, pero es el candidato más de derecha. Luego está Johannes Kaiser, que cuando él se postuló, que fue a finales del año pasado, en realidad empezó a crecer como espuma, y bueno, vamos a decirlo así, que él genera como una cantidad de fricción en la opinión pública porque tiene opiniones bastante cuestionables en aspectos básicos como la mujer, en aspectos relacionados a derechos humanos. De hecho, uno de los puntos más críticos de su candidatura fue un momento donde él dijo que él estaría absolutamente de acuerdo con que ocurriera un golpe de Estado, y eso en un país como Chile, que todavía tiene en su inconsciente colectivo la herida del golpe muy, muy abierta, realmente cayó muy mal. En el centro, irónicamente, no hay propiamente nadie, pero ese
ese rol, de alguna u otra forma le ha tocado ocuparlo a Evelyn Matei. Evelyn Matei, ella históricamente pertenece a la UDI. UDI es un partido propiamente de derecha. Ella el año pasado medía altísimo, nadie creía, o sea, si las elecciones presidenciales hubiesen sido el año pasado, esa mujer sería presidenta el día de hoy. Nadie creía que hubiese alguien que pudiese rebasarla, pero la verdad es que en términos de campaña tomó muy malas decisiones, estuvo muy mal asesorada desde el año pasado para acá y bajó muchísimo al punto tal de que hoy en día está en el tercer lugar, pero llegó a estar en el cuarto y el quinto. Así, bueno, decime, perdón que te interrumpa, muy interesante lo que estás, la descripción de estos señores que están compitiendo. Evelyn Matei, ¿por qué llegó a ese pináculo, digamos, y después retrocedió por la parte de campaña que no estuvo bien ajustada? Bien decía, pero ¿cuáles son los valores que tiene esta señora, digamos? ¿Qué propaga ella, más o menos? Mira, más allá que valores, hay algo que tenemos que entender. El chileno vota desde la emoción, desde el sentimiento, desde el que le mueve las emociones, pero eso es normalmente en cualquier país, pero en el caso de Chile es especialmente particular. Y Evelyn es una candidata que tiene una carrera política intachable. Esa mujer ha sido ministra, ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido alcaldesa de Providencia. Cuando ella entregó la gestión de Providencia el año pasado, estuvo en su peak, en el punto más alto de su popularidad, porque genuinamente es una mujer que ha hecho muy buena gestión en todos los cargos en los que se ha presentado, y esa era la razón precisamente por la cual era considerada la presidenciable. Pero lo cierto es que a lo largo de que inicia toda esta carrera presidencial, primero ella comenzó con un grupo asesor que la empezó a asesorar de una forma en la que la pusieron algo que es absolutamente contrario a lo que ella es. La pusieron muy dura en imagen, la quisieron poner como alguien casi que dictatorial, por decirlo de alguna u otra forma. Y lo digo porque incluso los colores de la campaña eran grises, negros, blancos, que eso es algo que tú raramente ves. Claro. Y además ella tiene un pasado, que es que el papá perteneció a la dictadura Pinochet. Sí, un rol importante en el sentido para que Pinochet dejara la dictadura, tuvo un rol importante en los procesos de negociación para la transición, el papá de ella, pero igual hay una asociación. Entonces, lo peor que pudieron haber hecho esos asesores fue asociarla con una imagen dura. Claro. Porque es algo que ella sea. Ella es literalmente la señora simpática de alta clase, que es la tía que sabes, que te da consejos buenos. O sea, literalmente es eso, a pesar de que sí es muy inteligente, es muy capaz, pero su personalidad es muy la tía simpática, ¿sabes? Que lo logró en la vida. Bueno, y es tan linda la bandera chilena, los colores de la bandera chilena, los colores son tan lindos. Creo que es, a mi criterio, una de las banderas más lindas, la de Chile, entre paréntesis. Hay muchas lindas, pero esta tiene mucha fuerza y combina esos colores que realmente abrazan y llaman la atención, y qué sé yo, tienen la estrella esa allá arriba, el blanco, el azul, el rojo, en realidad, y bueno, y representan la nieve de la cordillera también, en el caso del blanco, el azul del cielo y el mar chileno y la sangre derramada por tantos patriotas, etcétera, etcétera. Bueno, y Evelyn Matei y esta señora Janet Jara, tiene la misma tesitura de esta señora. Yo sé que es socialista al parecer, pero ¿es fuerte también como esta señora? ¿O es más tranquila? ¿Cómo es? Es mucho más fuerte. Mira, específicamente en el caso de Jara, ella también fue otro de los candidatos que creció como espuma. Ella empezó, ella es exministra, es muy importante resaltar eso, y ella empezó como candidata del Partido Comunista para las primarias de izquierda, porque la derecha no hizo primaria, simplemente se decantó por Evelyn Matei, pero la izquierda sí.
y se presentaron cerca de 5 o 6 candidatos. En esa primaria nadie creía realmente que Janet Jara iba a ganar porque es la candidata del Partido Comunista. Y lo cierto es que si bien Chile es un país que ideológicamente hablando suele tender a los extremos, la verdad es que todavía hay ciertas rencillas con respecto al tema de izquierda. Sí tiene su core importante de gente que evidentemente es de izquierda, pero normalmente el que es de izquierda en Chile es de centro izquierda, es socialdemócrata, pero difícilmente vas a ver a alguien que es propiamente comunista. La izquierda tenía un conflicto, Bruno, porque la verdad es que la gestión de Boric no está muy bien valorada en Chile. Así. Entonces, ya hace un año todos sabíamos que sí o sí la izquierda o se buscaban un liderazgo, no sé qué de dónde rayos lo iban a sacar, que efectivamente conquistara, pero de formas impresionantes, o sí iba a ganar cualquiera de las opciones de la derecha. Y eso también es un poco la razón por la cual la derecha no se preocupa por hacer primaria. Porque en el fondo ahorita hay 3 candidatos de derecha postulándose y todavía está la creencia de que efectivamente puede ganar la derecha. Entonces, bueno, en las primarias de izquierda, que realmente tuvo muy baja participación, nada realmente representativo, ganó Janet Jara, la candidata del Partido Comunista. Lo cierto es que, bueno, en términos de imagen, a Jara la han cambiado muchísimo físicamente hablando. O sea, para esta candidatura literalmente la disfrazaron de Bachelet. Ella, antes de esta candidatura, literalmente ella tenía su pelo por aquí por los hombros, color marrón, se vestía de una forma bastante jovial, muy de izquierda, nada de terno, nada de chaqueta. Y en el fondo, ya para esta candidatura, hace un tiempo para acá ya la han estado preparando, es básicamente la fotocopia de Michelle Bachelet. Y eso tiene un sentido, porque cuando tú haces una medición de los liderazgos políticos en Chile, la que más mide actualmente hoy sigue siendo Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la que más mide es Bachelet. Sí, la que más mide. De hecho, a Michelle Bachelet la izquierda quiso de alguna u otra forma invitarla a ser la candidata presidencial en esta oportunidad, pero primero había una discrepancia ahí en términos de ley, de si podía o no podía, porque ya ella tiene 2 periodos presidenciales, y la normativa la intentaron cambiar, quisieron poner como que se podía tener un 3er periodo presidencial, pero no se logró. Y en segunda instancia ya Michelle Bachelet, ya ella propiamente había dicho, no quiero ser presidenta más, o sea, ya cerré el ciclo. Entonces, cerré el capítulo, sí. Sí, básicamente lo que a nivel de, bueno, los que sabemos de política, los analistas políticos, vemos a Janet Jara y nosotros estamos viendo una doble de Michelle Bachelet, o sea, que nosotros sabemos lo que la izquierda hizo ahí, por supuesto que sí. No tenían un liderazgo fuerte que pudiese afrontar a cualquier candidato de derecha, entonces claramente construyeron uno nuevo. Bueno, son dos mujeres las que están compitiendo, Janet Jara por un lado y Evelyn Matei por el otro. Sí, sin embargo, en las encuestas, actualmente se estima que, o sea, los que están más altos son José Antonio Cast, que es el de derecha, y Janet Jara, que es la de la izquierda. Ahí tenemos una imagen, ahí tenemos una imagen de esta señora Jara con Bachelet. A ver si podemos poner en la imagen, digamos, valga la redundancia, así en la pantalla, digamos, ahí están las dos, Bachelet por un lado y la transformación de esta Janet Jara por el otro. Y hay un sociólogo también entre los candidatos, Axel Caliz, puede ser, en términos de propuestas, está en la campaña más moderada de las últimas 3 elecciones en Chile. ¿Qué sabes de este Axel Caliz? Porque yo tengo acá el listado de los otros varones competidores, pero no aparece justamente él. No sé si está más abajo, qué sé yo. No, pero... es que, o sea, realmente si te soy súper honesta, no he escuchado ese nombre. Habría que revisarlo porque los que se están postulando ahorita son José Antonio Cast, Johannes Kaiser, Franco Parisi. Bueno, Franco Parisi es un punto bastante particular siempre en la política chilena. Él se postuló en la presidencial pasada
desde Estados Unidos hizo campaña, él no pisó Chile durante todo el proceso electoral porque, bueno, él tenía abierto una causa aquí en Chile legal por unos temas de impago de pensión alimentaria a los hijos. Entonces, hizo campaña desde el exterior y llegó a estar en tercer lugar. Esto claramente es algo que llamó mucho la atención porque como alguien que ni siquiera está en el país, ni siquiera vive en el país, logra estar en el tercer lugar de una contienda presidencial. Pero bueno, el punto es que después de esas elecciones él logró fundar su partido, se llama el Partido de la Gente, es un partido de centro, pero es un partido que ideológicamente hablando es bastante desordenado, o sea, es conocido por ser el partido que le da la tarjeta electoral a esas personas que quieren ser candidatos, pero que en el fondo no tienen un partido o no logran la candidatura en otro partido. Es el partido que ideológicamente hablando te puede dar la sorpresa porque cuando hay que tomar postura en temas relacionados al país, un día dice A y el día de mañana dice B. Y la verdad es que es una persona un poco reactiva y al mismo tiempo es bastante populista. O sea, su discurso le pasó justo en el norte de Chile. Recordemos que es la zona minera más importante del mundo. Sí. Entonces, hace poco hizo una visita al norte de Chile donde se estaba reuniendo con mineros y empezó a decir unos comentarios bastante penosos de que él quería que los mineros ganaran bien y que tuvieran las camionetotas del año y que produjeran a sus esposas, o sea, como que casi que operaran a las esposas, básicamente. Y que las embellecieran más. Exactamente, eso cayó bastante mal. Primero porque recordemos que el chileno en líneas generales es una persona conservadora. Sí. Y segundo, porque no hay gente que gane más dinero en este país que los mineros. Los mineros ganan muchísimo dinero, pero muchísimo dinero precisamente porque las condiciones de trabajo son realmente peligrosas. Ahorita es que le están empezando a meter automatización al tema minero. Y ahorita es que, bueno, se pueden ver ciertos aspectos de mejorías de trabajo, pero realmente el minero es esa persona en Chile que sale de su casa a trabajar y no sabe si va a volver. Hace poco incluso ocurrió una tragedia terrible en una minera llamada El Teniente. Entonces, lo cierto es que ese comentario fue muy penoso y ese es el tipo de campaña que él hace. O sea, es esa campaña donde, si vamos a hablar de migración, entonces tenemos que hablar, ¿sabes? Mostrar el video más terrible de la delincuencia y asociar delincuencia con migración y él siempre va directo a lo populista, a lo que genera la emoción que no es racional o que no pasa por lo racional. Este es Franco Parisi, ¿verdad? Sí, Franco entonces Parisi. Mira, la verdad es que en el fondo es un tipo que los que sabemos de política lo tomamos casi que como que el loquito de la cuadra. Sí mueve gente, sí tiene su base, por llamarlo así, porque bueno, al final tiene hasta un partido político, entonces puede decir que no. Pero lo cierto es que verlo como que va a ganar la presidencia o incluso que pueda entrar en la segunda vuelta, difícil. Difícil porque tampoco tiene una campaña ordenada. Bueno, y el caso de Kast, por ejemplo, que es el que suena más al parecer, no sé, vos estás allá en Chile, nosotros estamos fuera de esa tranquilo, geografía. Mira. José Kast, Antonio Kast, él tiene, digamos, muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente chileno. Sí, él de hecho es el que mide más en las encuestas. Un punto más a lo sumo que Janet Jara. Pero él siempre mide más en las encuestas. ¿Qué pasa con Kast? Kast es de derecha conservadora y muy conservadora, ¿ok? Y los conservadores tienen algo que en términos sociales desagradan, pero en términos económicos agradan, ¿ok? Sí. Y él específicamente tiene una propuesta que es muy atractiva para el empresariado, muy atractiva para la economía, pero también tiene una postura o una imagen de que es alguien que efectivamente puede hacer algo por la inseguridad. Mira, perdón, esta imagen tripartita, a ver si la ponemos de vuelta ahí en la pantalla, está conformada por Janet Jara a la izquierda, Evelyn Matei, que es la del medio,
Y en el José extremo derecho está justamente José Antonio Cast. Es así, ¿verdad? Antonio. Es así, exactamente, sí. En el mapa electoral hoy día es así. De hecho, incluso Evelyn Matei estaba haciendo campaña para conquistar el voto de centro izquierda y ese socialdemócrata que no quiere votar por Janet Jara porque es del Partido Comunista. Y ahí ella tiene un nicho de oportunidad. Pero en el caso de José Antonio Cast, volviendo a él, efectivamente sí, como te estaba comentando, es altamente conservador, pero lo ven como la opción que podría afrontar temas de inseguridad. Tú sabes que, por ejemplo, en mi caso, yo he vivido hasta en Ciudad Juárez. O sea, para mí, la inseguridad en Chile es casi mínima o nula. Sensación de inseguridad, nula. Pero para el chileno es el principal problema. O sea, el principal problema que ellos consideran que tienen es la inseguridad. Entonces, ellos de alguna u otra forma, al ser el tema en el proceso electoral actual, ellos consideran, o sea, el que se considera más apto para afrontar temas de inseguridad es José Antonio Cast, y en ese caso, pues por supuesto también mide lo que está midiendo. Él, recordemos que en la elección pasada él llegó a segunda vuelta. Sí, claro. Y él ganó la primera vuelta. Él pierde contra Boric porque históricamente hablando el voto chileno es un voto que primero vota desde el estómago, desde las emociones, y el segundo voto que emite lo emite desde la razón. Entonces, el primer voto se van a los extremos y el segundo voto están buscando quién es el más decente de los dos extremos. Sí. Y bueno, y este señor que tiene un nombre alemán, Johannes Kaiser, evidentemente de origen germano. ¿Qué posibilidades tiene este señor? A ver. Mira, él cuando se lanzó empezó a crecer como espuma, pero así como la misma espuma, bajó muy rápidamente, por lo que te dije, porque tiene opiniones bien funables. Su hermano, Alex Kaiser, es uno de los autores principales del liberalismo. De hecho, tiene libros pues bastante conocidos y demás, y por supuesto es, vamos a decirlo así, la opción más parecida a lo que hoy día sería un Trump, un Milley, pero no ha logrado pasar de la barrera del 9, del 10% de aprobación. ¿Y eso por qué? Porque la verdad es que si bien es cierto que hay mucha gente que quisiera tener un líder como Trump o como Milley, ahora eso se ha visto mucho, sobre todo en el entorno latinoamericano, no es el caso propiamente de Chile. Hay un grupo que sí, por supuesto que sí, pero no es el caso propiamente de Chile, porque Chile siempre le ha tenido un poco de desprecio, por decirlo así, a Estados Unidos y a todo lo que representa Estados Unidos. Y Trump representa todo lo que es Estados Unidos. Y bueno. A un desprecio, vos decís, los chilenos desprecian lo que venga de Estados Unidos. Sí, es raro que veas a un chileno que le guste las políticas de Estados Unidos, las prácticas de Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos. O sea, es raro. Normalmente sienten o muestran rechazo a eso. Muestran rechazo. Y en el caso de Johannes Kaiser, sí, tiene un discurso liberal, muy liberal. De hecho, él durante el debate presidencial, el último, hizo como un guiño con la vestimenta porque se puso una corbata que tenía el acta de independencia de Estados Unidos escrita. Y bueno, también con la popularidad que logró fundar un partido que tiene efectivamente ideales liberales. Partido Nacional Libertario sería. Sí. Lo que pasa con él específicamente es que de verdad cuando te digo que tiene opiniones funables es que las tiene. Por ejemplo, en el caso de la mujer en el pasado, porque él fue youtuber, él no tiene ninguna carrera terminada a pesar de que ha estudiado 800 veces, él ha viajado, los padres le pagaron para que estudiara carreras en Europa, no sacó ninguna, pero era youtuber y hablaba en YouTube. Entonces, bueno, se ve que es acomodado, creció así. Entonces, y esa YouTube, es la corbata, que está usando él en el debate presidencial. Entonces, en YouTube, incluso una vez que hizo un comentario súper lamentable,
de que las mujeres, esto fue en una discusión esas de si aborto sí, aborto no, en violación o no en violación. Entonces, él dijo algo así como que las mujeres tenían que dejarse violar, que tontería era esa. O sea, cuando te digo que hace comentarios funables, lo hace de verdad. O por ejemplo, como te digo, el comentario que realmente le hizo bajar puntos cuando empezó a crecer como espuma fue cuando dijo que él sí apoyaría un golpe de Estado aquí en Chile. Y bueno, eso es algo muy cuestionable aquí en Chile, tremendamente cuestionable, porque recordemos que es una herida bastante conflictual en el inconsciente colectivo chileno. Sí. Aquí siempre van a apelar por la democracia independientemente de los extremos, ¿no? Decime, Marco Enríquez, Ominami, creo que es así. Mira, él es diputado socialista también, exdiputado. Sí. ¿Y cómo se presenta él? ¿Cómo se presenta? Pero esta es la quinta vez que él se lanza a la presidencia y nunca mide más del 1%. ¿Quinta vez? Sí, una gente perseverante. Pero bueno. Sí. Quinta vez en mucho tiempo. Ahí está Marco Enríquez Ominami y después está Harold Mayne Nichols. Mayne Nichols es... Harold Mayne o Main es. ¿Cómo se pronuncia? Main Nichols. Main Nichols. Sí, Harold Main Nichols. Él realmente... es un periodista. ¿Periodista él? Sí, y él también lo conocen mucho aquí en Chile por temas deportivos, ¿ya? Pero hay algo bien particular con él. Yo siempre, desde que él estaba en el proceso de recolección de firmas, porque él va como candidato independiente, cuando él estaba en el proceso de recolección de firmas, yo dije, hay que ponerle el ojo a este candidato porque si Evelyn Matei no logra capitalizar bien el centro, él le va a quitar todos los puntos del centro. Él realmente tiene una propuesta mucho más, no sé cómo decirlo, pero mucho más centrada con respecto a la polarización que actualmente se está viviendo dentro de la campaña electoral. Él tiene una propuesta muy calmada, muy... aglutinante. Sí, aglutinante. La cuestión es que, bueno, claramente él no tiene el posicionamiento, no tiene la plataforma de partidos políticos, ni tiene un año haciendo campaña como muchos otros, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en el último debate presidencial, él gustó muchísimo. Y ahí, de nuevo, gustó muchísimo. Y a pesar de que en la encuesta solo subió un punto después del debate presidencial, en las mediciones de Google, él sigue siendo el candidato más buscado actualmente en Google. Y esto es algo muy importante, Bruno, aunque parezca una tontera, porque nosotros cuando hacemos estrategia política y consultoría política, siempre estamos pendientes de las mediciones de Google. Porque normalmente las mediciones de Google suelen ser las mediciones de las urnas. Varían 1 o 2 puntos, pero suelen ser las mismas mediciones de las urnas. Entonces lo están buscando mucho. Es alguien que creo que puede crecer, pero tiene que saber capitalizarlo. O sea, si su equipo de campaña no llega a lograr retener la atención que están teniendo ahorita, la verdad es que se va a desplomar. Entonces, este señor se llama Harold Mayne Nichols, es periodista deportivo, decía aquí Maco, y por supuesto tiene mucha entrada para con la audiencia, con la ciudadanía chilena y qué sé yo, ¿verdad? O sea que eso le respalda también a él. Y hay un, creo que último personaje acá, Eduardo Artés, que es profesor, dirigente político de la izquierda radical. ¿Qué nos podés decir de él? A ver, Eduardo Artés. Artés, sí. Mira, efectivamente, como dices, es de izquierda, es profesor. Los intelectuales de izquierda lo quieren mucho. También entró como candidato independiente. Pero lo cierto es que tampoco veo que tenga la posibilidad de aumentar mucho más de lo que están midiendo actualmente, que no es más que un 2%. Y 2%. Bueno, él defiende a Venezuela, a Corea del Norte y a Nicaragua. A esos regímenes defiende este Eduardo Artés.
profesor y dirigente político de la izquierda radical. Es esa izquierda que nadie entiende, porque incluso el Partido Comunista de Venezuela está en contra de Maduro, pero hay todavía personas que se hacen llamar comunistas que están a favor de estos regímenes, ¿no? Bueno, incluso la propia Janet Jara tuvo un bajón en las encuestas hace un tiempo porque ella dijo que Cuba y que Venezuela eran democracias distintas. Así, democracias distintas. Bueno, y vuelvo otra vez a Axel Caliz, un sociólogo que al parecer no mide nada en términos de propuestas. Esta es la campaña más moderada de las últimas 3 elecciones en Chile, en una semana marcada por el debate presidencial. El director de Tú Influyes, así se llama la campaña, al parecer, el movimiento aborda las debilidades y fortalezas de Jara y Kast, que son los punteros, y de Matei, que también está ahí arriba. Que tengamos candidatos que están en los extremos no implica que la campaña esté polarizada, dice Axel Caliz. Sí, bueno, yo es la primera vez que escucho a este señor, para ser franca, y primera vez que lo veo ahora que lo estás poniendo en pantalla. ¿Así la primera vez? Sí, primera vez. Pero no lo había ni... ¿Pero dónde vos estás? ¿Estás en Chile o estás...? Estoy en Chile. Estoy en Chile. Es un sociólogo, no es candidato, dice. Él es un sociólogo que pero empieza a hablar. ¿Será que fue precandidato? Logró la firma. Porque en el debate presidencial le invitaron a todos los candidatos que están inscritos. Y él no estaba. Bueno, decime, ¿cuándo van a ser estas elecciones precisamente? 16 de noviembre, primera vuelta. Y digo primera vuelta porque estoy segura que va a haber segunda vuelta. ¿Estás segura, che? Sí. 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre de este 2025 serán las primeras elecciones con posible segunda vuelta, según nuestra periodista y analista política de Venezuela, radicada ya en Chile, María Corina Roldán. En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral, esta tendrá lugar un mes después, correspondiente al 14 de diciembre. Y en las primarias realizadas ese día, Janet Jara se convirtió, porque acá estamos con las primarias primero, los partidos y coaliciones afines al gobierno de Gabriel Boric presentaron 4 candidaturas que se enfrentaron en la primaria presidencial del Pacto Unidad por Chile, realizada el domingo 29 de junio de este 2025. Y en las primarias llevadas a cabo ese día, 29 de junio, Janet Jara se convirtió en la candidata única de Unidad por Chile al obtener el 60,3% de los votos, superando con holgura a las candidaturas de Carolina Toá de Socialismo Democrático, Gonzalo Winter de Frente Amplio, Winter y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Mulet. Sí, Mulet. Bueno, dimos un pantallazo, un repaso así, pero te quedas con tu favorita, que es Janet Jara, ¿verdad? ¡No! ¿Y qué no? No. Antes y después, mira, ahí está, antes y después. Pero envejeció. Mira, yo sé que yo soy una persona. Antes y después, en el después envejeció 30 años esta mujer. ¿Qué se hizo? ¿Viste? Te lo estoy diciendo. Pero eso es estrategia política también, Bruno. ¿Ah, sí? Eso es estrategia política también porque... O sea, la crearon más vieja, la impulsaron más vieja. Si no tengo un liderazgo, lo construyo. Así funciona la política. Bueno, querida Mako, te agradecemos. No sé, algo más que quieras agregar. ¿Qué sabes de tu país, por ejemplo, de Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? Mi país. Mi país sigue tal cual, así. Se lo sigue buscando.
se sigue el mofando? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué pasa allá? O sea, Bruno, yo voy a ir desde los hechos. O sea, hoy no voy a hacer análisis de Venezuela porque realmente es una situación que está bien compleja. Y digo compleja para analizar, porque los ejercicios militares, o bueno, no son ejercicios militares, la ofensiva contra el narco terrorismo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe es algo que Estados Unidos ya hizo en el año 2020 cuando estábamos en toda esta faena de Guaidó. Entonces, para nosotros o para el venezolano común no es una sorpresa que ellos estén haciendo estas ofensivas en el Caribe, pero lo cierto es que pueden funcionar como una medida de presión, porque bueno, como lo hemos hablado muchísimo aquí, las medidas de presión es algo que se estila o que se lleva a cabo siempre en una estrategia de máxima presión para tratar de propiciar la caída de un régimen. Ahora, está bien extraño, ¿por qué? Porque efectivamente esto ocurre después de que piden una recompensa por la cabeza de varios líderes del régimen chavista, pero esta recompensa de que den un dato para poder ubicarlo y todo el cuento, ocurre mientras Estados Unidos está en un proceso de negociación por petróleo a través de Grenell, que se reúne casi mensual con Maduro en Miraflores por petróleo, y donde Chevron está generando una situación con el mercado petrolero en Venezuela, en donde la producción de petróleo desde después de mucho tiempo hasta se doblegó. O sea, en síntesis no lo van a tocar, porque el petróleo está primero. Más allá de que si lo van a tocar o no lo van a tocar, lo que te digo es que... El petróleo está primero, entonces nadie lo va a tocar a Maduro. Lo que esto parece es que es la narrativa contra la realidad. Por un lado estás diciendo que es tu máximo enemigo y que estás dando una recompensa por su cabeza, pero por otro lado te estás reuniendo con él y sabes exactamente dónde está. Ahí es donde hay discrepancias en lo que es la narrativa con lo que está ocurriendo. Así que... Y está sacando ventaja absoluta Maduro de eso, justamente. Está sacando toda la ventaja posible. Nicolás Maduro dice a propósito que las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela, su país, son un problema de carácter internacional. Esta es la última información que nos llega a nuestra mesa de tareas hoy. Bueno, no sé, querida María Corina Roldán, periodista venezolana, pero americana en general, porque ella está tocando todos los temas de América, analista política venezolana, pero radicada en Santiago, hace mucho que estás ahí. ¿Te gusta vivir en Chile? ¿Te gusta vivir en la capital chilena, querida Maco? Es una capital linda, no me encanta el clima, claramente, es bastante cambiante. Pero bueno, puedo vivir con eso. Bueno, pero es una ciudad agradable, la gente... Sí, es agradable, por supuesto que sí, y es muy bonita, y está muy bien interconectada, o sea, realmente todo lo que es la conexión de transporte público sí, eso es maravilloso, sí. Todo el sistema de transporte público sí, es que espectacular. Tiene Chile. Y sí, efectivamente es una ciudad que funciona muy bien. Y bueno, tú lo sabes, yo he vivido en Miami, por ejemplo, he vivido en la Ciudad de México, he vivido en Quito, en Bogotá. O sea, realmente a nivel comparativo sí está, o sea, sí hay un estilo de vida mucho más alto que en el resto de países de Latinoamérica. Y hablando de México, está ya acá en el estudio el embajador de México acá en Asunción, el doctor Nungaray Valadez, así que va a estar con nosotros en cualquier momento. Bueno, querida Maco, muchísimas gracias por la atención, por la deferencia de estar siempre en contacto con nosotros y la información que siempre nos la brindas de manera tan profesional. Así que, ¿qué te podemos decir? Muchísimas gracias y estamos a tus pies, querida amiga. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme siempre. Yo siempre disfruto un montón por aquí. Sí, a las órdenes siempre, y esperemos alguna vez que te llegues por Asunción, que es que no es ni México, ni Miami, ni Santiago, pero es Asunción.
Asunción. No, bueno. Y ya estuve también en Asunción y realmente me gustó mucho. Así que... María Corina Roldán, la querida Maco, estuvo con nosotros. Muchas gracias, un beso grande. Somos BM Online. Conectate con nosotros.